Bien, decía que tenemos como invitados a Roberto Converti, que viene de Buenos Aires, un arquitecto con una amplia trayectoria, otro distinguido colaborador del seminario es el arquitecto Rinio Brutomeso, él es de Florencia, Venecia, Italia, y también Juan Manuel Patiño, que él viene de Medellín, Colombia, ya lo tuvimos como ponente en el seminario. El formato que vamos a seguir es, bueno, yo les plantearé algunas preocupaciones que externamos desde nuestra reunión inaugural, que nos interesaba discutir o llegar a dilucidar algunos aspectos sobre estos temas. Y me gustaría que por rondas, entre los tres, con comentarios, con respuestas o comentarios breves de cada uno de ustedes, entonces hacer la mecánica, iremos llevando varias rondas, pues hasta que el tiempo nos alcance, ¿no? Y que estemos en disponibilidad también de energía para poder seguir trabajando en el tiempo que tenemos programado. Bien, el tema que planteamos en el seminario fue ciudad próspera. En algunas de las presentaciones iniciales, principalmente Maruja Redondo, Isabel Espinosa, nos hicieron algunas, nos plantearon algunas generalidades, algunos conceptos sobre qué se entiende por esto de ciudad próspera y en el marco también de iniciativas globales de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Otros ponentes también lo han tocado como parte referencial o conceptual de sus temas, sus ponencias. En algunos casos hemos llegado a la conclusión de que, bueno, es claro lo que algunos plantean como ciudad próspera, en ciertos aspectos relativo, pero hay cierta claridad o consenso en lo que se entiende por ciudad próspera. Sin embargo, la realidad que enfrentan nuestras ciudades, que se puede sintetizar en muchos casos, en algunos casos más extremos que otros, en temas de desigualdad, después una brecha muy grande entre ricos y pobres, otros aspectos de graves problemas ambientales, como los que estamos viendo que se nos presentan en nuestras ciudades y que en retos a futuro, como el cambio climático, nos impondrá, pues son graves temas que también están ahí. Hay en muchos casos malestar o inconformidad social, lo hemos visto en varias ciudades de América Latina recientemente, que los avances que se han logrado no son suficientes y la sociedad o ciertos grupos de la sociedad se manifiestan abiertamente inconformes. Y por supuesto, en tiempos actuales también nos provocan incertidumbre entre el momento que estamos viviendo y el futuro próximo, en temas como la inseguridad, la violencia, la salud, entendido la pandemia, y el futuro por venir nos parece también muy incierto. Entonces, en ese contexto, les pregunto a ustedes, ¿cómo entenderíamos el concepto de prosperidad? ¿Con qué orden empezamos? Empezamos por Roberto Converti. En el orden en el que lo tengo en la pantalla, Roberto, Manuel, Juan Manuel y Rini. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al auditorio. Es una pregunta claramente difícil, ¿no? Hemos estado tratando, en particular con Rinio, que hemos tenido unos cuantos diálogos preparando el qué decir y el cómo pensar esta circunstancia de estar en un encuentro donde se habla de prosperidad. Las coincidencias sobre el sentido de la prosperidad, evidentemente, se podrá encontrar desde muchos puntos de vista o se podrá no encontrar desde muchos puntos de vista. Quiero decir con esto que, sin duda, así como podríamos plantear, para no irnos a lo largo de la historia, extensa historia, a épocas que de alguna manera pudimos haber conocido en carne propia, el siglo XX en realidad tuvo momentos y épocas en donde ciertos ideales y ciertas políticas y junto a ello ciertas estrategias de planificación podrían
tenían siempre una visión idealizada inclusive, pero que nos significaban marcos de objetivos sociales que podrían ordenar el deseo de una movilidad social ascendente, y como tal, ciudades que se podrían construir a partir de esos objetivos comunes. Creo que sin duda, y a lo largo del tiempo, y claramente casi a escala global, pero preocupados siempre por nuestro territorio latinoamericano, hemos visto que la movilidad ha sido descendente en términos de la capacidad que han tenido las sociedades en su desarrollo. Y fundamentalmente las ciudades se han fragmentado como tales, tanto como las sociedades en sus distintos y cada vez más pauperizados segmentos sociales, inclusive algunos incluso a niveles extremos, así como otras partes han tenido posibilidad de desarrollo, o sobre todo, y esto es lo preocupante, las clases medias han sido afectadas de manera durísima también en su organización, lo cual también hace a un equilibrio, ¿no es cierto? Las clases medias en Latinoamérica constituían equilibrios realmente notables en el desarrollo cultural, educativo, y como tal en la construcción de sociedad y como tal en construcción de ciudad. Creo que como tal, el presente y esa relación que tú le das a la prosperidad como deseo, lo pondría en mi caso, es, y en este sentido tomo la conferencia excelente, ¿no? Más allá de esos largos tiempos que se toma Gonzalo cuando Gonzalo Garay comienza sus charlas y dice, voy a contar mi vida de los últimos 50 años, 40 años, y además las cuenta, me parece fantástico. Lo quiero muchísimo a Gonzalo, me ha tocado trabajar. Además quiero muchísimo a Paraguay y a Asunción, porque me ha tocado trabajar en varios proyectos que él mismo relataba, el puerto, Tacumbú, o algunas visiones. A mí me ha demostrado esa experiencia justamente, que la planificación, más allá que también de eso ha contado Gonzalo en sus relatos, hoy está en crisis, ¿no? Y sobre todo está en crisis la planificación como tal, porque la planificación se basa en el tiempo, ¿no? En el tiempo extendido. Plantea objetivos, una estrategia predictiva, inclusive basado en el tiempo por venir. Y la política no está a esa escala, porque es la política la que tiene que llevar el Estado, ¿no? Los gobiernos de esos estados, para llevar adelante esas visiones planificadas. No está a escala. Decididamente, creo que cantidad de ejemplos nos hacen ver que todo lo contrario, los gobiernos son coyunturales, aplican sus objetivos personales, inclusive en algunos casos, y hay muchas referencias, no quiero abrir un debate ideológico, pero sí claramente Latinoamérica padece esas visiones poco asociativas entre aplicación de redes, en donde las políticas integran sociedad y no la descuartizan. Apelan a la intervención del capital humano y el capital económico para hacerlas crecer y no lo enajenan. Y en este sentido, frente a ese disturbio, inclusive grave, que luego la sociedad se hace cargo, dividiéndose aún más y tomando partido por ese aprendizaje nada ejemplar, creo que hoy la prosperidad es una cuestión de circunstancias parciales y como tal de eventos que en las ciudades reflejan como tal fragmentos, oportunidades, circunstancias. La capacidad en este sentido de prosperidad queda, desde mi punto de vista, a expensas de estos trabajos, como lo que Gonzalo plantea, de liderazgos especiales, de gestiones que podamos hacer quienes nos dedicamos a estas cuestiones, de altísimo trabajo, donde interviene también la intervención educativa, la intervención cultural, una acción que en términos de ciudad uno apele a la construcción de un capital humano renovado, que evite las situaciones degradadas que en términos territoriales suelen darse muchas veces, y que incluso, y apelo también a una condición que tú planteabas, ¿no? De que
de encontrarnos con profesionales que hoy en términos de regla también piensan diverso respecto a lo que significa la intervención urbana. Me suele ocurrir muchas veces en donde vamos a desarrollar proyectos en lugares muy degradados, muy complejos, muy críticos, muy graves. La intervención es vista como un impacto ambiental, cuando en realidad el escenario, ¿no es cierto?, en el cual uno interviene es un espacio arrasado por la calidad previa. Posible e inclusive inentendible debates de este tipo que uno tiene que dar para mejorar lugar. Finalmente, para esta pregunta, me parece que el trabajo que debemos hacer es de trabajar en gestión, ¿no es cierto?, más que en planificación. Y la gestión trae proyectos antes que planificación. La planificación no dudo que es importante, pero como hablo de la problemática de quienes que la tienen que llevar adelante, son incapaces para ello, planteo que en el mientras tanto logremos que esos Helios se transformen en alguien mejor. Nosotros apelemos a esta posición de proyectos y sociedad, proyectos y gestión con la sociedad, que nos permiten encontrar algún camino de prosperidad, saliendo del camino de sufrimiento para pasar a etapas más prósperas, ¿no es cierto?, en donde a lo mejor pequeños pasos nos hacen sentir mejor. No imagino sociedades y ciudades que se reconstruyan absolutamente, pero sí procesos de regeneración que sean estimulantes para que todos los sectores sociales se involucren de otra manera y no fragmentándola y participando todos en una ciudad mejor. Muy bien, Roberto. Juan Manuel, la pregunta que formulé anteriormente, a partir de tu experiencia en una ciudad colombiana que hace algunos años, no muchos años atrás, presentaba todos estos desafíos, toda esta problemática social, ¿cómo plantearon este asunto de plantear un progreso, una prosperidad en un contexto tan adverso como el de Medellín? Bueno, gracias, Sergio. Aprovecho para saludar a mis compañeros de panel, a Roberto y a Rinio. Pues un honor estar compartiendo con ellos, personajes con una experiencia maravillosa, igual con Sergio. Yo respecto a esta pregunta, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Roberto, es un tema de capacidades, es un tema, no es un tema técnico realmente, es un tema de capacidades sociales e institucionales. Y yo quiero hacer una relación aquí entre lo que al principio nos comentaba Maruja y Elizabeth sobre la prosperidad, y es que yo veo que hay una relación muy directa de estos elementos de las ciudades prósperas con la sostenibilidad. La sostenibilidad pues no es más que el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, y creo que ahí entra como el tema de las capacidades, y en eso me voy a referir un poco a la experiencia de Medellín. Las transformaciones que hemos logrado, y como lo dijo Sergio, después de unos momentos complejísimos, porque fuimos una de las ciudades más violentas del mundo, con un tema de narcotráfico complejísimo y un tema de desempleo también altísimo, que sirvió como caldo de cultivo precisamente para el narcotráfico. Creo que lo más importante y lo de rescatar en el poco camino que hemos alcanzado a recorrer, pero que avanzamos, creo yo, es el tema de las capacidades sociales e institucionales para poder lograr este tipo de cosas. Poder impactar el territorio con procesos de transformación urbana, porque desde ahí partimos, pero también con procesos de transformación económica y social, fue realmente por la participación de la sociedad civil y de las instituciones públicas. Ahí hay una articulación que es muy importante, y por eso estoy de acuerdo con Roberto, y es que está asociada a las capacidades que tiene el territorio, porque digamos que en el mundo encuentra uno experiencias en ciudades que ambientalmente son complejísimas, en temas de niveles del agua, por ejemplo, como en Holanda, o en ciudades desérticas completamente,
pero hay capacidades de intervenirlas y poder avanzar. Creo que precisamente con las condiciones que hay en el territorio, geográficas y ambientales, si hay una buena articulación social e institucional, creo que es posible avanzar un poco en esto. Creo que las capacidades técnicas también ayudaron bastante y es que una experiencia en planificación, inclusive una participación de la academia importante en los procesos de planificación, pero de nada sirve, y ahorita lo hablaba el profesor Garay sobre el tema de Asunción, y es todas las capacidades técnicas, todas las posibilidades de planificación, todas las posibilidades de plantear proyectos, pero probablemente hay una dificultad de pasar de la planificación y del proyecto a la gestión y la intervención. Entonces, creo que en eso es importante. Las capacidades no solo son sociales e institucionales en términos de lo técnico, sino también las capacidades de gestionar las finanzas para poder llevar a cabo todos estos proyectos, pero además también las capacidades que hay de las instituciones para que sean creíbles ante la sociedad y las capacidades de la sociedad para gestionar y planificar de la mano de las instituciones. Creo que para mí ese es el punto clave que puede haber para dar ese paso. Bien, ahora me gustaría que avanzáramos un poco más en el tema ya propiamente de nuestras ciudades. Hemos presentado muchos casos, ¿verdad? Y se afirma que las ciudades son pues, el mejor medio para la vida. Esto también es medio relativo, ¿no? Algunos afirman que hay posiciones antiurbanas y que añoran esta vida idílica de la naturaleza y el campo, ¿verdad? Muchos otros hacen una crítica feroz a los problemas que se viven en la ciudad, que no los voy a enlistar, los hemos enunciado, pero bueno, otros autores o pensadores afirman que la ciudad es el mejor campo para las oportunidades y que estas oportunidades son la vía para prosperar. En ese sentido, pero también, bueno, ¿qué entenderíamos? ¿Quiénes se ven favorecidas por estas oportunidades? Y ya vimos que a veces las oportunidades son desiguales, no son lo mismo para todos. Entonces, la pregunta sería, ¿nuestras ciudades están ofreciendo las posibilidades y los medios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes? Roberto. Ahí estoy. Van quedando reflexiones sobre lo dicho y me gustaría tomar también en los últimos comentarios que planteaba Riño. Surgía el turismo, ¿no? Y tú hablabas también de la cuestión de esta renovada puja entre lo rural y lo urbano, que parece que no terminó allá en nuestras épocas cuando comenzábamos a estudiar estos temas con Ritterfeld, sino que ahora reaparecen con el señor Rincoljas. Pero el tema es la diversidad, ¿no? El turista en realidad no vive en la ciudad, la visita. Y seguramente visita ficciones contadas o deseos trasladados por algún punto notable que tienen ciertas ciudades, que muchas veces son ajenos a la expectativa que tiene un habitante de la ciudad, son distintos. Y este dato cruzado que bien explica, tratando de encontrar causas, ¿no? que expone Riño, también explica algunas otras cuestiones que me parece que están hoy mezclando habitantes o separando habitantes a partir de todos estos estímulos que se reciben. Porque uno puede visitar una ciudad por temas muy puntuales o temas muy de temporada, de momentos, pero no se queda a vivir en una ciudad por ello, sino que la visita para enriquecer su personal deseo
o un momento de su vida, un momento memorable inclusive puede ser de su vida, pero mientras que a lo mejor por los mismos motivos que esa ciudad visitada, otros padecen el estar siendo invadidos por ese mismo momento de placer de uno y poco convivial en el otro caso. Yo creo que los grandes temas que van a cambiar la vida en ciudades en este momento son los estímulos que las sociedades han de recibir y que por lo tanto han de transformarla. Yo creo que uno de los grandes temas que en el futuro ocurrirá está vinculado con el motor del trabajo, que por otra parte mueve las economías posibles y que hacen que ciertos segmentos queden incorporados, otros no, o los esfuerzos que tendrán que hacerse para ello. Teniendo en cuenta que los estados hoy no tienen un gobierno claro con respecto a estos temas, ¿no? Los gobiernos de los estados. Zygmunt Bauman aplicaba todo esto diciendo que vivíamos ciclos de interregnos, ¿no? Donde los gobernados no querían ser gobernados, los ciudadanos no querían ser gobernados y los gobiernos no podían gobernar. Por lo tanto, eran etapas en las cuales queda habilitada esta situación de cómo estos movimientos humanos ante estímulos especiales, y yo le doy mucho valor al trabajo, ¿no? En este sentido, y a la educación, serán los aportes centrales para reestructurar, regenerar u ordenar las ciudades. A mí de todas estas épocas recientes en donde todos hemos estado hablando tanto de las transformaciones digitales y las nuevas tecnologías y demás, la referencia que más me impactó fue la que apelaba a un dato, que era que el 85% de los trabajos del futuro todavía no habían sido creados. O sea, no era que no se habían puesto en marcha, no habían sido creados, ¿no? Había como un análisis predictivo que ponía en juego algo que establecía las necesidades sociales puestas en los trabajos que lo podían resolver, y así sucesivamente, y en esa espiral quedaba claro que el territorio podía ser afectado básicamente por esta condición, digamos, dónde se hace, en qué lugar, bajo qué condiciones, en qué sitios, en donde el cotidiano habitante en su cotidiano andar en una ciudad está el mayor tiempo dedicado, ¿no? Que son estos lugares que hoy en algún caso parecen ser deconstruidos por esta distancia, ¿no? Imaginemos tan solo que esta reunión se hubiera hecho en tu ciudad, Sergio. Claro. Estaríamos incorporando desde economía, desde relaciones, desde visitas, desde vínculos entre nosotros, desde nuevas expectativas. Hubiera habido siempre un tercer tiempo que nos hubiera hecho que nosotros nos trajéramos nuevos proyectos y demás. Y esta no presencia ha traído, por ejemplo, y apelo a un dato de Buenos Aires hoy, que es una polémica bien interesante, que me ha tocado en estos días participar en cantidad de reuniones, y que a mí me sorprenden, que es la idea de que ante el vacío que se ha dado, desde mi punto de vista temporalmente, así entiendo, sobre la ocupación del centro de la ciudad de Buenos Aires, que para los que lo conocen es una dinámica, un motor, una intensidad, se ha planteado una idea de residencialización como reemplazo de ese vacío, e incluso aparece, como ocurre con los medios, un diario, por ejemplo, publicando transformarán el centro de la ciudad de Buenos Aires en un barrio residencial, ¿no? Yo, cuando leo esas cosas me sorprendo, digo, ¿cómo puede ser? Por el solo hecho de que creo que y además apelando a estas ideas hoy tan modernas, entre comillas, que se apelan de la ciudad de 15 minutos y las cercanías y demás, pareciera ser que si yo tomo inclusive ese lineamiento, ¿no es cierto?, que lo que daría sentido a que alguien vaya a vivir, cosa que no estaría mal, y además ocurre en el centro de la ciudad de Buenos Aires,
uno de los motivos centrales es que se trabaja ahí, no que no se trabaja. ¿No? Un barrio residencial puede básicamente sostenerse por la residencia y ser un complemento mínimo el trabajo. Hoy pareciera ser que todo es residencia. Me preocupa, porque ahí aparece una distancia otra entre todos nosotros, un poder no estar, un poder no físicamente establecer los lugares centrales de una ciudad, donde se disipa y se dispersa el poder que significa la economía activa, dinámica, social, de lugares que son los nodos estructurales de un movimiento humano distinto. Y en ese sentido, cuando además aparece que este porcentaje enorme vinculado a los trabajos del futuro, y además tiene que ver con los nuevos conocimientos, creo que, y esto lo planteo a modos de incógnitas, ¿no? Después de decir esto no queda claro que yo voy a decir cómo ha de ser el futuro, al contrario, creo que lo que está apareciendo, y debemos ser quienes pensamos en mesas como las nuestras, en temas de temas urbanos, es que tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Atentos a ese devenir que nos proponen los temas principales. Y para mí, dentro de las cuestiones que Latinoamérica debe pensar, es el trabajo. El trabajo, ¿no? Las economías que ocupen a la gente en los nuevos y tradicionales trabajos, pero que organicen la sociedad a partir de un sistema productivo que lo integre y que lo relacione para bajar la demanda de problemas graves de economías de hambre. Claro. Bien, Rinio, tu turno. Sí, yo estudiaría tendencia hacia las ciudades, y no solo hacia la ciudad, hacia las ciudades costeras, ¿no? Sabemos que todas estas ciudades que están masificándose están en esta franja costeras de los países no más ancha de 50, 60 kilómetros. Bien, esto es un elemento. De otra parte, tenemos que se está vaciando los campos, y yo recuerdo también las montañas, porque hablamos de campo, pero también hay un tema de las montañas. Por eso yo pienso que tenemos, si queremos hablar de eso, tenemos que tener las dos cosas juntas. Es decir, que sí, de una parte tenemos que ir adelante con el tema de la gestión de estas ciudades que serán siempre más grandes, y en este sentido me parece que todo lo que hemos visto en estos días, lo de Medellín, lo de La Paz, lo de Guayaquil y de muchas otras ciudades, es importantísimo, porque como se decía ahora, no, ha tenido el gran mérito de ir adelante en una situación de gran dificultad, y eso yo pienso siempre también que hay dos elementos: hombres. Aquí ha habido también, eso tenemos que recordarlos, algunos importantes alcaldes. Pienso, por ejemplo, en Guayaquil, lo citaba a Grace, ¿no? Y también en Medellín, también en Asunción, pero también lo de crear instituciones o organismos para la gestión. Pienso el tema de los recursos, cuando Juan Manuel nos hablaba, ¿no?, de cómo crear recursos, porque siempre el tema, ¿no?, es que tenemos siempre menos recursos, en particular públicos. Me ha gustado mucho cuando tú recordabas este mecanismo para crear, ¿no?, la posibilidad de haber nuevos recursos con una política urbana y con un control importante. Lo que se ha hecho también en Guayaquil, con la creación de una fundación no pública que ha sido capaz de hacer antes la intervención del Malecón 2000 y luego del Estero Salado. Esto ha sido muy importante. Pero yo pienso que por eso una parte es continuar para ir hacia la prosperidad de las ciudades existentes, pero Roberto lo sabes muy bien, porque esto se lo he dicho varias veces, y ya sé que
en cuanto se lo diré otra vez, se dice, no, nada más, Serginho, de eso. El tema para mí es de crear nuevas ciudades, pero no nuevas periferias, nuevas ciudades y nuevas ciudades en zonas de campos y de montañas. Es decir, que si no podemos pensar de gestionar ciudades siempre más grandes, metrópolis. ¿Quién puede pensar, quién es el alcalde que puede gestionar una ciudad como Mumbai? No, o las ciudades metrópolis africanas o asiáticas. Yo pienso que el único alcalde que yo he conocido ha sido el alcalde de Tokio, porque el alcalde de Tokio, el gobernador de la ciudad metropolitana de Tokio, conocía a todos los habitantes de Tokio, del primero al último, pero solo en Tokio esto se puede hacer. Y por eso el tema es que esto es un fenómeno imparable, y por eso yo pienso que se tiene que hacer. Esta mañana hemos visto lo que hacían los griegos, ¿no? Cristo nos hace el tema de las nuevas colonias, pero también hemos visto con Francisco estos nuevas ciudades petroleras. Bien, funcional el tema, pero el tema, el urbanismo, nosotros somos urbanistas, somos arquitectos, no somos legisladores. Nuestro papel es de empujar para crear ciudades. Las ciudades existentes, bien, perfecto, vamos a mejorarla, pero no se ha acabado el proceso de creación de nuevas ciudades, nuevos asentamientos humanos. Y esto lo digo, tenemos que hacerlo en otra zona. Porque no es verdad. Hemos visto que en el planeta solo me parece el 2% del territorio está, ¿no? o tiene asentamientos humanos. Bien, tenemos, no quiero decir 98, porque se puede crear también ciudades flotantes, ¿no? Pero quiero decir que también el agua es un lugar para construcción, pero esto es el gran desafío. Es el gran desafío, yo pienso, para antes de todo, las grandes instituciones mundiales como ONU, Naciones Unidas, el World Bank. Bien, deja el tema de los decálogos, de los 160, 400 parámetros por crear mejores ciudades. Pero el tema importante es, tenemos que crear nuevas ciudades y nuevos territorios. Bien, Rini, creo que ya vamos, me vas conduciendo a un tema al que yo quiero llegar, que es justamente ese, porque cuando hablamos de éxito, de progreso o de prosperidad, digamos, el lugar en el que mucha gente coincidiría es en lo económico, fundamentalmente, ¿no? En tener acceso a un empleo de calidad, a un salario digno, que a su vez le va a dar acceso a bienes y servicios diversos. Ese es un primer ámbito. Otro grupo lo vería más por la parte social, de mejores condiciones de vida, mejores relaciones de convivencia, mayor seguridad, en fin, todos estos ámbitos sociales. Pero finalmente nosotros somos arquitectos, somos urbanistas, nuestro trabajo es el pensar, proyectar, atender así a problemas sociales y económicos, pero a través del espacio, de la creación de espacios. En este sentido, estos elementos materiales de la ciudad, que es el espacio público, la arquitectura de la ciudad, los proyectos de los que hemos estado hablando aquí, realmente pensamos que son medios, pueden ser medios por nuestra profesión, estamos seguros de que así es, pero la pregunta sería, ¿estamos seguros que realmente a través de estos medios, que son producto de nuestro oficio, podemos incidir en el bienestar y en la prosperidad de las personas y de las sociedades? Roberto. Definitivamente sí, pero no a todos. Creo que hay algo bien interesante que dejó expuesto Juan Manuel en su explicación sobre Medellín, y que de pronto me sentí agradecido porque más de una vez me tocó estar en mesas en donde todos los que estaban presentes
siempre hablaban y hablan de Medellín como una transformación de estas totales. Y yo sentía y me costaba mucho decir y explicar algo que Juan Manuel dijo muy simplemente, aparte desde su lugar, con lo cual lo hace legítimo, que es, no desaparecieron todos los problemas de Medellín, ¿no? Y seguramente no. Lo que ocurre es que la Operación Medellín tuvo algunos puntos tan notables que hicieron que hicieron parecer inclusive que la ciudad toda había sido cambiada, ¿no? A la luz de los ojos de los que veían. Ahora, a la luz de los ojos de los que viven y vivían en ese momento de transformación de Medellín, sin duda habían cuestiones que estaban transformando su vida. Su vida. Y eso era para mí notable. Yo tuve la oportunidad de visitar Medellín en la aparición allá por los inicios de todo este proceso, donde ya aparecían algunas obras notables, y recorriendo la ciudad con arquitectos, colegas de Medellín, que iban con sus mujeres y su familia y demás, gente ya de 50 o 60 años decían, es la primera vez que vengo a este sitio. Es la primera vez que recorro en paz este lugar, transformado en una plaza parque público, ¿no? De estos que estaban repletos de gente aparte, y que por lo tanto si yo me hubiera detenido a preguntarle a cada uno de ellos, a lo mejor decían lo mismo, ¿no? O parecido. Quiero decir, es fascinante nuestra actividad como para estimular la vida individual y social. Seguramente no transformaremos toda la ciudad completa, pero qué importante es generar ciertos estímulos, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, hacer un proyecto en una ciudad patagónica de la Argentina, Neuquén, en la cual me tocó transformar un territorio costero, obviamente que fue influyendo a partir de ello en el interno de la ciudad, de 25 kilómetros de extensión, en la cual de pronto nadie iba a esos lugares, pero era al borde de un río maravilloso, río Limay, que tenía un paisaje fantástico, y a mí me sorprendía que cuando llegaba en avión, obviamente, a la ciudad de Neuquén, que tenía un paisaje maravilloso, el lugar de encuentro y movimiento de la dinámica de estas cuestiones así sociales era en el estacionamiento del aeropuerto, ¿no? Yo digo, qué raro que esta ciudad viva en un lugar tan raro, la cosa pública. Bueno, hecho el parque costero y toda la transformación del borde del río, construido el lugar, el día de la inauguración fueron, nota de tapa de un diario, 20.000 personas visitaron el frente del río. O sea que estaba en la expectativa del ciudadano llegar a ese lugar. No estaba construido, por eso la gente no iba. No porque no quería ir o no sabía que había un río. Me parece que nuestra capacidad debe estar puesta en efectos que movilicen a la sociedad a entender, casi movimientos ejemplares, que se puede vivir de otro modo, ¿no? Que hay condiciones de integración, de relacionamiento, y no de fragmentación, división, grietas que nos abisman, ¿no? Bien. Juan Manuel, por favor. Estás apagado, te ha apagado tu micrófono. Uy, se nos fue. Se le fue. Rinio, ¿estás ahí también? Sí, No sé qué pasó con Juan Manuel. Si quieres comentar algo, tú, Rinio, mientras Juan Manuel regresa. sí.
Vale, sí, para contestar tus preguntas, también le doy una respuesta positiva. Yo tengo esta idea, he madurado esta idea que hoy hemos dicho que tenemos que resolver el problema urbano de gente la demasiada gente que vive en las periferias de las ciudades en situaciones casi subhumanas, ¿no? Y esto para mí no es vivir, ¿no? No es vivir. Y de otra parte, la gente que vive se va de territorios agrícolas. Eso me ha hecho recordar mucho lo que ha pasado con un fenómeno, lo que ahora se llama los modelos Falklands o Malvinas, solo porque hay aquí presente también unos amigos argentinos, y por eso. ¿Qué es el modelo Falklands? El modelo Falklands es un modelo con el cual estas islas que están en el medio del nada, ¿no?, se han vuelto en no muchos años en un fenómeno económico, yo diría también social, muy interesante, tanto que muchos economistas lo están estudiando, ¿no?, de una forma muy de cerca. ¿Quién son? Claramente no son los soldados ingleses, son gente que venía en particular de Extremo Oriente, de Vietnam, de Indonesia, también de Australia, parejas jóvenes con hijos que buscaban una vida digna, nada más, un trabajo, una posibilidad de hacer su vida, desarrollar su vida, también con pocos medios. Bien, en pocos años, esta gente que tenía una necesidad, con la gente que también le ha creado unas ocasiones, ha sido capaz de poner en marcha este modelo económico que ahora los libros de economía estudian, el modelo Falklands. Bien, eso quiere decir, eso no pasa solo el Falklands, ha pasado varias veces en la civilización del hombre. Cuando hay personas, ¿no?, que no pueden vivir en un sitio, pero que quieren vivir, que quieren desarrollar una vida con su familia, que quieren buscar un trabajo y hacer las cosas que todos queremos hacer de una forma, como yo también, simple, yo pienso que se tiene que disfrutar de esta posibilidad. Por eso estaba volviendo a lo que decía antes, yo pienso que esa es una situación histórica con las crisis de las ciudades, en particular de las metrópolis, con la crisis del territorios agrícolas y de las montañas. Hay esta posibilidad, organizar espacios y crear nuevas ocasiones. Y en este sentido, lo que tú decías antes, Sergio, lo económico, social, territorial, esto sí, yo pienso que se puede resolver poniendo claramente unos recursos, creando unas ocasiones, pero allí, más que intentar invertir en zonas periféricas que no se puede más controlar, que son incontrolables. Y por eso yo digo, intentamos de hacer en esta parte en los próximos años, 10 años, 20 años, no más, 50 años, esto es una cosa de largo plazo. Pero yo pienso que tenemos que mirar al futuro. Lo que yo veo, me parece, y termino, es que no veo las grandes instituciones y organizaciones internacionales, como decía antes, Naciones Unidas, World Bank, lo que son, mirar más allá del mañana entendido propio como mañana, sábado. No logran ver más allá de eso. Y esto es la fin yo pienso, de la humanidad, porque cuando todos están dentro de esta franja costera
y están todos concentrados ahí, y eso no será más de vivir. Bien, se crearán, como hemos visto con Francisco hoy, ¿no? Dentro o las colonias quedarán los elementos donde viven los dirigentes con su club, no, cerrado todo un recinto, y esto no, como era, por ejemplo, en Sudáfrica. Quien ha visto, por ejemplo, cómo vivía la gente en Ciudad del Cabo o en Johannesburg, los ingleses que vivían, ¿no?, dentro su fantástica vilas con grandes muros y luego cortinas con electricidad, ¿no? Si esto es vivir, digo, bien, me parece que no es el modelo del SUI como mínimo. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, estamos llegando casi al final del tiempo programado. Yo quisiera hacer una última ronda, retomando un tema que ya Roberto comentó, bueno, todos ustedes lo han comentado, señalando el papel que los aspectos materiales de la ciudad tienen en el proceso de hacer ciudad, y el papel que también desempeñamos los arquitectos y urbanistas en esa construcción de ese mundo material. Pero mucha gente, muchos colegas se quejan, manifiestan que no hay oportunidades, que los espacios se han reducido para la participación de los técnicos y particularmente de los arquitectos urbanistas. Las decisiones se toman en otros ámbitos, no se nos consulta, no somos tomados en cuenta. Entonces hay un cierto malestar y sentido de poca valoración a nuestro oficio y a nuestra práctica. Sin embargo, estoy de acuerdo con Roberto, reconozco el valor que nuestro oficio, nuestra disciplina tiene, pero el tema sería cómo podemos potenciar el papel que podemos desempeñar arquitectos y urbanistas en hacer mejores ciudades. Pero creo que en todo esa cantidad de temas que nos han alterado hábitos y costumbres, el más impactante es que el protagonismo central es el futuro de las ciudades, ¿no? O sea, el futuro de la humanidad en las ciudades. Y este es el tema más trascendente, quizás, que nos ha de ocurrir en términos de futuro. Por lo tanto, nuestra profesión, nuestras profesiones, las profesiones que piensan en estos temas que Sergio, tú nos invitas a pensar, son tan centrales como la de los nuevos científicos, la de los nuevos tratamientos de médicos que hemos estado escuchando en los próximos años que nos han de cuidar. También las ciudades empiezan un periodo de reflexión en términos de comunidad, el cómo habitar, el cómo regenerar, el cómo reordenar el territorio que, y en esto coincido con Rinio, en esta apelación que él hace tan eufórica como Rinio sabe hacer, sobre el concepto de nueva ciudad, ¿no es cierto? También. Se nos abre una época de reinvención también, a sí mismo, ¿no? Que no quiere decir la desaparición de todo lo que era, soy un extremo al respecto, sino el concepto de estar claro que nuestro futuro depende muchísimo de cómo pensamos nosotros también, ¿no? El destino de las ciudades. Nuestra profesión es una profesión esencial. Se ha hablado mucho de lo esencial en el actual momento de era pandémica. Y me parece que la condición paradójica es que muchas de las, no sé cómo han ocurrido en cada una de sus ciudades, pero yo muchas veces entré en debates donde decía, ¿por qué los debates sobre los científicos que trataban los temas de la pandemia, por ejemplo, en nuestro país, no había expertos urbanos, cuando de lo que se hablaba era el movimiento en las ciudades, cuando de lo que se hablaba era que había que quedarse en una casa, no al comercio, no a las dinámicas de espacio público, ¿no? La realidad era que había que haber tenido no solamente la visión
de un cientista sobre la salud, sino también nuestro protagonismo era también esencial. Y creo que en este sentido, para terminar, Sergio, uno de los trabajos que debemos hacer es colocar en las agendas de Estado la cuestión urbana como un tema de futuro central de la humanidad. Lo planteo así, que no es una cuestión de cuidar al medio ambiente, no. No es una cuestión de cambio climático, no. No es una cuestión de nuevas cuestiones de movilidad, no. Es una cuestión sistémica. La cuestión urbana es todo, no una parte del todo. No hay una cuestión del cambio climático si uno no piensa el formato sistémico de una ciudad y de una comunidad de manera integral. Y en este sentido, pienso en lo importante de vivir en ciudades y la experiencia de tener capacidades para gobernarlas. Claro. Sí, Rinio, invertimos por Rinio. Sí, ¿Qué sí, opinas de esto, de cómo potenciar el rol que los arquitectos y urbanistas podemos desempeñar? bien. Si el futuro, como dices tú, está en las ciudades, el futuro está también en manos de los jóvenes. Por eso yo no pienso a los arquitectos, los urbanistas de hoy. Me pregunto si nosotros, también como profesores de universidad, por ejemplo, somos capaces de crear hoy los expertos, los profesionales de mañana. Porque, bien, yo soy un jubilado y por eso no tengo problemas de hacer nada de estas nuevas ciudades, pero seguro que continuará a hacerlos Juan Manuel en Medellín o como consultor a otras ciudades, o Roberto, o tú mismo, Sergio. Pero el tema es que las próximas ciudades la van a, como yo espero, o las ciudades existentes de hoy la va a gestionar o construir los próximos profesionales. Y yo veo un retraso en la universidad, no sé, no quiero decir en todas las universidades, no conozco todas las universidades, pero de muchos países, pero veo en mi país que hay un retraso, porque cuando veo lo que se enseña, las materias, ¿no?, que se enseña a estos estudiantes, no sé, me parece que sean tan lejas, ¿no?, de las que son las problemáticas, por ejemplo, de lo que hemos hablado en estos días, que me preocupa muchísimo. Esto yo pienso que es otro problema, ¿no?, el tema de la enseñanza. Porque sin enseñanza, y esa siempre, ¿no?, cuando era a la universidad, la idea de la teoría y la práctica, de cómo no tener juntos el tema de la profesión y de la enseñanza, ¿no?, ha sido un problema que me parece que nunca hemos sido capaces de afrontar. Pero bien, como digo, soy jubilado, esto es un problema vuestro, que sois muchos más jóvenes que yo. Bien, Juan Manuel. Bueno, es maravilloso poder contestar después de este par de maestros, hablar muy claramente de 2 puntos. Y es, el primero es que el cómo hacerlo, ¿cierto? Es que precisamente intervenir en la ciudad no es una serie de problemas solucionados por disciplinas completamente independientes. Y no porque los arquitectos, en este caso, como hablas, o los urbanistas sean el centro del mundo para tomar las decisiones, pero por lo menos una mirada más integral del asunto. Hay problemas ambientales, hay problemas de movilidad, hay problemas sociales, y que hay disciplinas que se concentran mucho en estos problemas, pero hay que pensar, y en eso estoy de acuerdo con Roberto, de manera sistémica. Y también de acuerdo con Rinio en una cosa importante, es cuando estaba esa transición entre la ciudad industrial y toda la apuesta por la ciudad moderna, se crean los congresos internacionales de arquitectura moderna y se reflexionaba bastante sobre cómo se iba a abordar la ciudad del futuro en ese momento. Y no lo digo porque se haya hecho bien o no la reflexión en ese momento, pero por lo menos estaba discutiendo ese tema. Yo no digo que ahora no se discuta, pero siento que se discute de manera fragmentada.
y tiene que ver también con la formación de los urbanistas del futuro, es a qué se van a enfrentar y qué solución vamos a dar a las ciudades en el futuro. Entonces creo que sí es importante reflexionar y vuelvo y repito, y no necesariamente porque sea el arquitecto directamente el que esté encargado de esto, pero sí por lo menos hay que pensar de manera integral la solución de esta problemática del futuro, que además nos ha traído novedades. Es que yo creo que este último año ha sido un año de aprendizaje tan impresionante por la ruptura que hay. Es que definir cómo se va a ocupar la ciudad y cómo se va a solucionar la problemática al interior de ella va cambiando en el tiempo. Esto ya nos definió parámetros completamente distintos. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a soluciones completamente distintas e innovadoras. Muy bien, pues bueno, muy interesante las ideas y expresiones que nos han hecho en este conversatorio. Desafortunadamente, pues, como todo tiene un límite, tenemos que terminar. Les vamos a cerrar. Yo reitero lo dicho ya por todos ustedes, de mis agradecimientos a todos los que hacen posible el evento, desde las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, de los nodos que tuvimos ahora, ¿verdad? Oaxaca, Guayaquil, Bolivia, las instituciones que participaron y principalmente a ustedes, a los 30 conferencistas, 30 panelistas que tuvimos en esta ocasión. Ha sido el seminario de más asistencia, de más concurrencia de expertos, y bueno, eso también fue un reto. Entonces, sin más, pues entonces con un saludo y un abrazo, nos despedimos. Hasta luego. Hasta la próxima.